Ha sido una cosa tremenda. Nadie podíamos imaginar que La Casa de Papel llegara a tener el éxito planetario que está teniendo. Nosotros cuando hicimos La Casa de Papel simplemente estábamos pendientes de hacer nuestro trabajo lo mejor que podíamos. Sabíamos que era un trabajo muy difícil de levantar y eso hizo que todos estuviéramos muy unidos a la hora de trabajar. Creo que esa unión se nota, se respira cuando ves la serie. Pero no podíamos imaginar ni de lejos que fuera a llegar a ser el éxito que ha sido. A mí me ha supuesto el que se me abran muchas puertas que antes tenía, si no del todo cerradas, muy entornadas. Es decir, eran proyectos o posibilidades de proyectos a los que la vida, pues bueno, te ponía en una situación más lejana. Hoy por hoy, gracias a La Casa de Papel, estoy teniendo ofertas de fuera de España, de ofertas con producciones muy golosas. Y si en España es difícil trabajar de una forma medianamente estable como actor, imagino que en cualquier país del mundo, el poder estar en la situación en la que ya puedes incluso elegir en qué proyecto te quieres meter es desde luego una bendición, es una cosa tremenda, ¿no? Yo, afortunadamente, al poco tiempo de terminar La Casa de Papel, Alex Pina, que es el creador, como sabéis, me llamó para estar en El Embarcadero. No dudé ni un segundo a la hora de decirle que quería estar, porque si él estaba detrás y Jesús Colmenar, el director, estaba detrás y Miguel Moedo estaba detrás de la fotografía, era un valor seguro, ¿no? Entonces me puse a hacer esta otra, creo que maravilla, que es El Embarcadero. Es un personaje que no tiene nada que ver con el profesor, lo cual me gusta mucho más porque supone otro reto, está construido desde otro sitio absolutamente distinto y ni siquiera voy a terminar El Embarcadero cuando ya arranco la grabación de La Casa de Papel 3, ¿no? Con lo cual estoy absolutamente entusiasmado. Estoy encantado del momento que estoy viviendo, me acuerdo muchísimo de compañeros que están sin trabajar, llevan mucho tiempo sin trabajar y me siento absolutamente afortunado y jamás se me ocurriría quejarme por el momento en el que estoy viviendo y la cantidad de trabajo que estoy teniendo afortunadamente. Estoy muy cansado, pero estoy feliz de poder estar trabajando y de seguir trabajando con Vancouver, que ahora mismo me parece que es el mejor sitio donde se puede estar trabajando. La historia del Embarcadero realmente es una historia que es el viaje de una mujer, de una viuda, cuando muere su marido y se da cuenta de que era un polígamo y de que tenía otra vida, ¿no? Y eso lo hace plantearse muchísimas preguntas, unas preguntas de identidad. La serie es una serie brutalmente emocional en donde esa mujer tenía una vida maravillosa, pero de pronto inicia, conociendo al amante de su marido, inicia otra vida y inicia un camino que además está vertebrado en la sexualidad o en un redescubrimiento de la sexualidad a la vez que de lo emocional, ¿no? Y la serie es muy sexy porque realmente los tres personajes se ven envueltos, mezclamos los tiempos y es una serie muy libre, muy salvaje porque habla de que al final en la ciudad vivimos domesticados, pero nosotros somos animalillos que tenemos nuestro instinto, ¿no? Y esa persona que vivía en el campo en un verano anacrónico en la Albufera, que es un sitio muy magnético, es un animal salvaje sin domesticar y de eso habla la serie, ¿no? De los domesticados y de los no domesticados y del impulso salvaje que llevamos dentro. Es distinto y no lo es tanto, o sea que es muy distinto porque en La Casa de Papel o en Vis a Vis vivíamos encerrados en sitios claustrofóbicos, en un atraco o en una cárcel de mujeres. Y aquí estamos en campo abierto, es una serie de paisajes muy sensual, de emociones, donde no hay disparos, donde hay muchos hitos emocionales, así que son muy diferentes, pero las dos hablan, casi las tres series últimas que hemos hecho hablan de la ambigüedad moral, ¿no? De que todos tenemos dentro el bien, el mal, lo que pensamos en privado que es secreto y lo que decimos públicamente que no son la misma cosa, esos dos mundos que decíamos de la ciudad, del campo, ¿no? Entonces,
La ambigüedad moral y ética, la ambigüedad moral y ética está también en La Casa de Papel. Tú no sabes quiénes son los buenos, o si estás, por ejemplo, con Berlín, lo odias, es narcisista, es cruel, es un antagonista y sin embargo terminas siendo casi un héroe, ¿no? Aquí trabajamos todavía con un problema muchísimo mayor porque no hay nada más prejuzgado que un polígamo, ¿no? Que un canalla que engaña a su mujer, y vamos a cambiar el foco moral y vamos a hacer que el espectador entienda, lo vea de otra manera y casi esté con un personaje que de primeras hubiera prejuzgado y hubiera aborrecido, ¿no? Entonces intentamos de nuevo hacer cambiar al espectador su foco moral y que se haga preguntas sobre algo que es la base y la naturaleza de la esencia nuestra, que es la emoción. Eso es lo más fundamental que tenemos. A mí cuando Alex me llamó para decirme que quería ofrecerme esto, ni siquiera me dijo ni de qué iba la serie, ni cómo era el personaje. Yo no sabía si era un personaje pequeñito o era el protagonista, como resultó ser. Yo ya le dije que sí, porque confío tanto en él, tanto, que no lo dudé ni un segundo, ¿no? Y luego, cuando me puse a leer los guiones, Alex Pina, que Esther Martínez Lobato están al frente, a mí me parecen maravillosos. Y creo que es un personaje tremendamente complicado, porque, como dice uno de nuestros directores, Eduardo Chapero Jackson, la serie y el personaje son absolutamente telúricos, en el sentido de que hay como muchas corrientes que van subterráneas, hay muchas cosas que están pasando por dentro, pero que él tapa continuamente. Entonces, me parecía un personaje enigmático en ese sentido. Y luego había un reto tremendo, y es que el personaje arranca desde un punto de vista que a la gente le va a costar, en el sentido de que es un personaje que arranca siendo infiel a su mujer. Y esto, a priori, parece que es una cosa muy condenable. Y estaba el reto de intentar desdemonizar a ese personaje, ¿no? Y que tú veas la serie. Yo he visto los 2 primeros capítulos ya, y sí que estoy muy contento a la hora de haber conseguido esta cosa de que lo que te genera es un interés por saber qué ha pasado, pero no condenas al personaje de Oscar. Y esto era una cosa como muy complicada, ¿no? Pero ese reto, esa cosa tan difícil, me atraía mucho, el intentar defenderla. Realmente yo creo que es decir, el cambio no es tanto de contenido, porque Vis a Vis y La Casa de Papel la hicimos con Antena 3, y yo creo que Antena 3 ya tenía vocación de hacer una televisión más arriesgada. Cuando le propusimos hacer La Casa de Papel, realmente era un género que no existía en ficción seriada, era un género que solo existía en cine, el atraco perfecto, porque era realmente muy complicado llevarlo a ficción seriada, ¿no? Hacer una película de 90 con un atraco era sencillo, hacer una serie de 1000 minutos de ficción era mucho más complicado, ¿no? Pero siempre ellos han tenido esa vocación de riesgo, también con un drama carcelario que era muy duro y muy sórdido como Vis a Vis, así que no ha cambiado tanto en el contenido como la posibilidad que nos ha ofrecido ahora Movistar, que es, bueno, sobre todo nos ha dado una libertad increíble para tener un tratamiento de los contenidos, de la filosofía de la serie, del ADN de la serie, de la sexualidad en la serie, de los paisajes, absolutamente libre, y yo creo que eso es maravilloso. Y también en el caso de Netflix lo que nos da es una gran estabilidad para poder ahondar en el trabajo de Vancouver, que siempre busca una vía lateral para contar las cosas, una vía diferencial, un terreno no manido, ¿no? O sea que yo creo que no es tanto en el contenido como en las posibilidades de dar estabilidad a una empresa muy joven que solo tenía una serie y que con la de Movistar tiene 2. Así que creo que es la apuesta por una forma de contar diferente y un ADN diferente. Yo creo que no es una cuestión de comodidad, yo creo que es una cuestión de libertad, pero no ya para mi personaje, sino para la producción en sí, en el sentido de que una televisión generalista se ve obligada a obtener un mínimo de audiencia para poder continuar con la serie. Y para llegar a esa audiencia tienes que abrir el rango de público y tienes que gustar a distintos sectores de la población, tienes que gustar al niño, tienes que gustar al abuelo, tienes que gustar al padre, a la madre, tal. Entonces te permite ser menos específico. Con este tipo de plataformas
con las que llegas a todo el planeta. En Netflix creo que son 190 países a los que estamos llegando con La Casa de Papel. Puedes afinar un poco más, ¿no? Puedes ser más concreto en lo que estás ofreciendo, en lo que estás contando, ¿no? Con lo cual el trabajo ha de ser más afinado, tiene que ser más certero en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que te da la libertad de poder crear más de una forma más acertada. Creo que es lo que te permite. White Lines realmente es un proyecto que contacta con nosotros la gente de The Crown, Andy Harris y Sharon Hough. Contactan con nosotros porque habían visto Vis a Vis y querían hacer una serie con personajes excesivos en Ibiza, y así que realmente empezamos a trabajar con ellos, les encantó la idea y luego vino Netflix. Así que esa serie podía haber estado en otro sitio, pero estuvo en HBO, estuvo en Apple, pero finalmente Netflix fue quien más le gustó y quien se quedó, y que tenía lógica porque éramos los de La Casa de Papel y los de The Crown juntos, con lo cual yo creo que era un equipo muy estimulante y Netflix no dejó escapar la serie. Después del Embarcadero y de esta serie, se llama White Lines, que se va a rodar en Ibiza en español y en inglés, es cuando apareció Netflix y nos propuso hacer un acuerdo a largo plazo, que para nosotros era sencillamente genial, ¿no? Porque recuperaba La Casa de Papel su tercera temporada, que nos costó mucho pensar cómo volver con La Casa de Papel y encontramos una razón muy poderosa, emocional para volver, y luego porque nos permite de nuevo andar en contenidos de riesgo, en contenidos que nos parecen muy originales y muy poderosos, y que nos permite tener una visión a medio plazo de la compañía, ir ampliando equipo e ir ampliando ideas creativas. Ese acuerdo para nosotros es importantísimo, primero porque es un orgullo, pues el cuarto acuerdo global que hacen, entre ellos el de Sonda y el de Ryan Murphy, que son, en fin, todos sabemos quiénes son, y en Europa han hecho con la gente de Dark y con la gente de La Casa de Papel, o sea que para nosotros es increíble que seamos parte de la gente de desarrollo de Netflix. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento en la ficción española de muchísima salud. Creo que con proyectos como La Casa de Papel, como otras producciones españolas que hemos podido ver este año, como Fariña, que hay muchas que están demostrando que en España podemos hacer cosas muy interesantes. Creo que antes estaba Estados Unidos, la industria de Estados Unidos y el resto del planeta, y creo que hoy por hoy podemos empezar a hablar de que las cosas se van equiparando y que ya no hace falta irte a Estados Unidos para poder hacer una superproducción, que podemos hacer superproducciones fuera también, ¿no? Ya no es tan necesario como antiguamente el irse a hacer las Américas para poder llegar a según qué nivel de dinero en esta producción o de calidad en esta producción, ¿no? Afortunadamente creo que los tiempos están cambiando hacia mejor en ese sentido, y la ficción española está demostrando estar en la élite de todo este nuevo movimiento. Yo me siento absolutamente orgulloso desde la humildad, lo digo, y desde la calma, pero orgulloso de haber formado parte de esta oleada que ha sido en todo el mundo, de decir, señores, aquí en España también podemos hacer cosas muy chulas. Puedo contar que hemos estado escribiendo durante mucho tiempo, intentando, con mucha presión por no decepcionar, intentando no decepcionar a todos los fans y no queriendo abrir algo, sino teníamos una razón muy poderosa para abrir, para juntar a la banda. Encontramos finalmente una idea después de 2 meses, la comunicamos y les dijimos, creo que tenemos una razón muy fuerte para abrir la banda, creo que es lo que viene ahora. Es algo que excede en magnitud a lo que habíamos hecho, excede en muchísimas cosas, en magnitud filosófica y de atraco, y en magnitud de valor de producción, y creo que no va a decepcionar a nadie. Al menos todo el mundo que está leyendo los guiones cree que es muy, muy poderoso, o sea que eso es lo que intentamos, ¿no? Defraudar, y creo que lo vamos a conseguir.